Perfecto. Ya. Vou pôr da água, põe aqui do lado aqui. Meio, só para de vez em quando dar uma picada. Buenas tardes a todos los que se van conectando. Le damos la bienvenida. Y estamos de vuelta con nuevas charlas, capacitaciones, conferencias, como lo puedan llamar ustedes, en este mes de julio y también los próximos meses que se vienen, ¿no? Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes por darse este tiempo de estar con nosotros, acompañándonos en esta nueva charla titulada Manejo del agua para la siembra de arroz, dictada por el Dr. Gilberto Moridotto, consultor del Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego, o también conocido como el FGAR. Estamos esperando que se sigan conectando, por favor vayan compartiendo, que en breves minutos ya daremos inicio a esta nueva conferencia virtual para llevarles nuevos conocimientos y experiencias a todos los agricultores del Perú y también, como nos siguen a nivel internacional, también para que puedan también aprender cómo se viene desarrollando el manejo del agua acá en el Perú, ¿no? Estamos esperando que se sigan conectando. Por favor, compartan. Abajo en los comentarios ustedes pueden dejar sus consultas, preguntas que tengan con respecto al tema del día de hoy. Estamos ya por dar inicio a esta charla. Esperemos unos breves minutos que se sigan conectando. Por favor, compartan, que no se pierdan esta importante charla, interesante charla dictada por el doctor Gilberto Moridotto, titulada Manejo del agua para la siembra de arroz. El doctor ya lo tenemos conectado en breves momentos. Yo le estoy dando el pase para que pueda él iniciar con esta interesante conferencia. Así que por favor, los que ya se van conectando y están con nosotros en vivo, les comentamos que la charla va a tener un tiempo de 40 minutos. Después de eso van ustedes a poder preguntar, ¿no? El doctor va a poder responder cualquier consulta, pregunta que tenga con respecto a los temas, ¿no? Se van conectando, por favor. Compartan, no se olviden que pueden compartir esta importante charla para que podamos llegar y alcanzar mucho más espectadores. Es importante el apoyo de ustedes. Bueno, nos saludan desde Paraná, Brasil. Irene Sánchez, muy buenas noches allá en Brasil. Vania Arbulú, saludos. Así que ya se están conectando para dar inicio a esta importante conferencia llamada Manejo del agua para la siembra del arroz. Sí, ya tenemos ya una buena cantidad de espectadores. Ya le voy a dar el pase al doctor Gilberto Moridotto, quien ya se encuentra con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola Juan, buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos
para este conversatorio que vamos a tener en esta noche referente a un tema fundamental e importantísimo para el cultivo del arroz, que es el manejo del agua, ¿no? Muchas gracias, Juan, haciendo el potrero, por la invitación al FLAR, por permitirnos, ¿no?, de esta forma llevar a aquellos que necesitan alguna información respecto a lo que sea el manejo de agua y otros temas que más adelante vamos a estar tratando de esta nueva forma, ¿no?, de transferencia, de compartir conocimiento, experiencias, ¿no?, que es como lo estamos haciendo ahora de forma virtual. Bien, yo siempre en mis charlas, cuando menciono lo que es el manejo del cultivo, tengo marcado como la fecha de siembra y el manejo de agua como dos puntos no más importantes, pero de destaque dentro del manejo de los 5 o 6 puntos que manejamos, pero estos dos tienen especial importancia dentro de lo que son los puntos de manejo integrado. Y nosotros, para hablar de manejo de agua, no podemos dejar nunca de tener claro que todo manejo es integrado, ¿no? Nosotros tenemos, todos los puntos deben estar integrados, ¿no? Y no podemos dividir o separar uno de otro porque siempre están pegados. Entonces, hablar de manejo de agua, ¿no?, nosotros tenemos que pensar en esta integración, ¿no?, de la importancia del eficiente uso del agua, ¿no?, en el arroz. Entonces, el agua está presente desde la emergencia del arroz, ¿no?, que la necesitamos, sea en una siembra directa, siembra en trasplante o siembra con máquina, siembra en suelo seco, ¿no? Vamos a necesitar de agua para nuestra emergencia, ¿no? Vamos a necesitar de agua para el control de malezas. Un herbicida solo va a funcionar bien, ¿no?, con la presencia de una lámina de agua. O sea, ¿quieres eficiencia? Es aplicar los herbicidas con su calidad de aplicación, ¿no?, con sus productos, con sus dosis, pero una lámina de agua inmediatamente hace con que todo eso funcione mucho mejor, ¿no? La calidad de grano está pegada con lo que es un buen manejo de agua, ¿no? Siempre que nosotros vimos en y principalmente lo que es secano, ¿no?, que un arroz está feo, que no se formó bien el grano, que tuvo mala calidad de molino, y cuando preguntamos al productor qué pasó, y el primero que dice, faltó agua. Entonces, directamente interfiere en la calidad del grano. Los fertilizantes, si no tenemos un buen manejo de agua, no tenemos una estabilidad en el pH, no tenemos la disponibilidad de los nutrientes. Entonces, un eficiente manejo de agua es una eficiencia de los fertilizantes, ¿no? Las plagas y enfermedades, ¿dónde se presentan primero, ¿no? Donde hay un déficit de agua. Entonces, ahí comienzan principalmente lo que es la pericularia, ¿no? Que cuando el arroz tiene un estrés, por alguna razón, que se estrese por una falta de agua, inmediatamente ahí aparecen los primeros focos de esta enfermedad y algunas plagas también que le dan prioridad a lugares que no tengan agua. Entonces, el agua por sí solo es un agregador, ¿no? Es un formador, ¿no?, de nuestro manejo integrado del arroz. Bien, entonces nosotros cuando iniciamos, pensamos en el manejo de agua, no podemos pensar sin antes pensar en la nivelación del suelo.
Esto en día, muchos productores han mejorado sus lotes, han mejorado sus piscinas, sus pozas, sus melgas, como la quieran llamar, ¿no? Y eso es fundamental para un buen manejo, ¿no? Nosotros necesitamos tener lámina de agua uniforme. No podemos tener dentro de una poza pozas, ¿no? Lomas, lugares con aguas profundas, lugares casi sin agua. Eso perjudica inmensamente lo que es el desarrollo normal del arroz, ¿no? Hay partes que se van a ahogar, otras van a quedar enmalezadas, otras van... Y es el primer punto donde inician el acame, ¿no? Es donde se queda una poza. Por ahí comienzan las primeras plantas a caer, ¿no? Y van llevando las demás. ¿Por qué ocurre eso? Porque el arroz es chola, alarga. El crecimiento inicial es demasiado, el arroz tiene que salir para respirar y por ahí se queda, ¿no? Como que flácido, ¿no? Como flojo y luego que por ese desarrollo desordenado y cuando alcanza su madurez, cuando tenga su espiga y con el peso se cae. Entonces, el primer lugar donde comienzan a caer es donde están las pozas. Y eso va de encuentro a que es la nivelación del suelo, ¿no? Para un buen manejo de agua. Luego vamos a ver también a la diferencia entre lo que es un uso, la cantidad de agua manejada en un suelo nivelado y un suelo desnivelado. También es algo que muy importante. Entonces tenemos que tener en cuenta dos cosas. Una, primero, es nuestra eficiencia de nuestros herbicidas, eficiencia de los fertilizantes, manejo es para arroz rojo, ¿no? Lo podemos suprimir o lo podemos convivir con él, con el arroz rojo, arroz pollón, arroz maleza, ¿no? Con un buen manejo de agua. Pero todo pasa primero por una buena nivelación del suelo. ¿Ok? Entonces, se puede hacer de varias maneras, ¿no? Se puede hacer con varios equipos, con el caballo, con un palo, con una pala, con un equipo más tecnificado, mecanizado, pero no importa cuál equipo utilizamos. El resultado sí importa, ¿no? Si quedó bien, no importa cómo lo hicimos, ¿no? Lo importante es que quede parejo, ¿no? No quede el suelo arrugado, ¿no? Con pozas y con lomas. Eso es el primer punto para un buen manejo y distribución de agua, ¿no? Entonces, ¿qué objetivo tenemos con lo que es la nivelación? Es un buen control de las malezas, ¿no? Que se va de encuentro a una buena aplicación y también con un suelo parejo, nivelado, tenemos una emergencia más uniforme y mejor, más facilidad para controlar, ¿no? Que los herbicidas trabajen mejor. Tenemos mucho mejor calidad de siembra, la calidad de riego que yo mencionaba y también un menor uso de agua por hectárea. Entonces, las dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero, la eficiencia de los herbicidas y fertilizantes, ¿no? En nuestro manejo, control de arroz rojo, y por otro lado, la cantidad de agua que utilizamos por hectárea. Entonces tenemos que hacer un promedio aquí, ¿no? Pero primero debemos pensar siempre en la eficiencia, ¿no? De los productos. Después vemos cómo ahorramos agua dentro de nuestro manejo. El acabado, ¿no? Importante para la siembra directa, para el trasplante. Hacer un buen acabado, puede ser mecanizado, puede ser con un caballo, pero debe ser hecho. Tiene que estar bien hecho, ¿no? Para tener, repito, volver a que hablé antes, siempre láminas uniformes, ¿no? Una misma altura de lámina de agua. Eso es fundamental para todos los procesos que vienen después de este acabado que hacemos aquí en la preparación. Bien, aquí lo que mencionaba es
la diferencia entre un suelo con una mala preparación y una buena preparación, ¿no? A parte de arriba podemos ver, ¿no? La diferencia visual ahí, aquí cuando pensamos en una situación como esa, manejar fertilizantes y manejar herbicidas en una condición como esa, ¿no? Es muy difícil. Después, los insumos están caros, los herbicidas son parte muy importante del costo de producción, ¿no? Las pérdidas de rendimiento por competencia de las malezas con el arroz son grandes, son inmensas, ¿no? Gastamos en varias aplicaciones, porque en esta condición usted nunca tiene una uniformidad en la emergencia, o sea, a cada semana estão saliendo malezas nuevas y uno sigue aplicando y aplicando y aplicando, ¿no? La competencia con las plantas, con el arroz sigue y los costos se elevan drásticamente, ¿no? Y bajamos el rendimiento por la competencia. Entonces, una buena preparación. Lo que vemos abajo, ¿no? Entre una área bien nivelada a la derecha y a la izquierda suelo, una poza mal nivelada. Esto representa hasta un 30% más de necesidad de agua para llenar en la misma área, ¿no? Tomamos un hectárea mal nivelado y un hectárea bien nivelado y vamos a necesitar de un 30% más de agua para llenar esta área. No vamos a decir regarla, porque na verdade eso no es riego, eso es llenar de agua, ¿no? Riego es este de la derecha, donde tenemos una lámina uniforme y una emergencia, ¿no? Un establecimiento parejo. Entonces, principalmente cuando manejamos siembra directa o pregerminado, ¿no? Esta preparación, esta nivelación, tenerla bien hecha para tener esta uniformidad. De ahí es uno de los principios, ¿no? Que es el establecimiento del cultivo. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta estos factores, ¿no? En una área desnivelada como la que se ve a la izquierda, ¿no? En este slide, aquí tenemos, primero tenemos áreas perdidas, ¿no? Mucha pérdida de área, que no tiene arroz. Tenemos arrozes con diferentes edades. Eso va a repercutir ¿dónde? En la cosecha. Al entregar este arroz al molino, ¿no? Vamos a tener arroces muy diferentes. Arroz recién completando su maduración, alguno otro todavía no completó y algunos que ya están pasados, ya más secos, ¿no? Entonces, para el molino eso es terrible, recibir una condición como esa, ¿no? Y ciertamente el molinero le va a castigar porque tiene que hacer un promedio de esto y va a tener pérdidas ahí que tienen que ser compensadas. Entonces, cuando tenemos una situación como esta a la derecha, difícilmente esto ocurre. Usted entrega un producto uniforme, parejo, sin ningún problema para aquel que va a recibir este producto, ¿cierto? Entonces, nivelar, emparejar, tener uniformidad del suelo para obtener un buen manejo de agua, ¿no? Que siendo bien hecho, va a apoyar y auxiliar todo lo que es herbicida y fertilizantes, ¿cierto? Aquí una pequeña reseña, una muestra sobre lo que es sistema, ¿no? Básicamente nosotros tenemos dos formas de regar arroz, ¿no? De arroz de siembra, arroz de riego, ¿no? De dos formas. Una es a la izquierda, ¿no? Que se ve aquí, que es bastante utilizada en nuestra zona, en el Cono Sur, Brasil, Rio Grande do Sur, sur de Brasil, Argentina, Uruguay, parte de Paraguay, en Chile, ¿no? Utilizamos mucho este tipo de riego, ¿no? Con taipas, lomas, áreas no niveladas, y también tenemos áreas con pozas, con piscinas, ¿no? Niveladas. En caso de Perú, casi que el 100% de las áreas son niveladas, son piscinas, ¿no? Y eso facilita mucho el manejo, ¿no? Entonces, para que se tenga en cuenta, cuando tenemos una área de taipas, de lomas,
¿no? Como tenemos a la izquierda aquí arriba, que utilizamos nosotros, comparativamente con una área de nivelada, ¿no? Nosotros tenemos un 20% más de necesidad de agua. Perdón. Estando entre 8 e 10 mil metros cúbicos por hectare em las zonas niveladas, em áreas niveladas, e de 10 a 12 mil metros cúbicos em áreas com taipas, não? Com pendiente e com taipas. É uma pequena diferença, não? Um 20%, pero ambos sistemas funcionam e são efetivos e são bastante utilizados. Creio que quase que mais de 1 milhão de hectares são sembrados assim aqui na zona sul. Outro tema é que vem é a distribuição de água, não? Muitas vezes o que vemos é que faltam nas fincas, não? Canales ou canales condutores, canales de avanço, qualquer coisa que chamem como queiram, não? Que conduzcan esta água, às vezes, ao fundo, a zonas lejanas, não? De difícil acesso para a água, não? Então, tem que ser conduzida esta água através de canales, de tuberia, de alguma forma que leve esta água hasta estes lugares. Às vezes, uma parte um pouquinho mais alta, alguma lomita, não? Que se tenha por aí e que de difícil chegada do lago. Então, essa distribuição, esta condução da água para estas zonas é muito importante, porque em las zonas fáceis, facilmente le podemos água, pero aí estamos com parte, um 20, um 10, eu não sei quanto por cento da área, que nunca chega a água de maneira eficiente. Então, pensar em como conduzir esta água para estas zonas para ter uma eficiência completa, ou seja, 100% da área receba água de maneira eficiente, não? E quase que ao mesmo tempo. Então, ter em conta esta distribuição, não? Às vezes, eu me topo por aí com áreas que entram com água ao início e isso vai passando de melga em melga, de poça em poça, e isso demora uma eternidade para que a água avance, não? Em las zonas mais lejanas e acaba por prejudicar o manejo nestas áreas, não? Porque a água não chega a tempo. Então, ojo com isso, é muito importante ter em conta como distribuir esta água, não? Enfim, o que queremos é ter um bom estabelecimento, principalmente quando pensamos em siembra direta ou pré-germinado para Peru, siembra direta, não? Para os demais pré-germinado, é muito importante, é determinante um bom manejo de água, uma boa nivelação e uma lâmina de água uniforme para um bom estabelecimento de la siembra direta, não? Ou pré-germinado, não? Como se mostra em el slide, não? Esta lâmina de água, quanto mais uniforme, mais fácil e melhor será o estabelecimento em esta condição. Para transplante, para siembra em seco, também é importante, mas não é tão fundamental e determinante quanto é para pré-germinado, não? Então, ojo com a nivelação de seus campos para o bom estabelecimento de seus lotes que estejam bem nivelados. E tudo começa, então, por uma eficiente planificação de suas parcelas, não? Não importa se estamos em uma condição como esta da esquerda, não? Onde é um suelo plano, que lo podemos fazer de forma organizada, com paralelos, canales, drenajes, caminhos. Tudo isso é muito importante porque isso permite que uno conduzca el agua com velocidade e também la pueda retirar com a mesma velocidade. El agua tem que entrar e sair rápido, não? Principalmente quando manejamos em determinadas áreas e manejamos também cultivos como o caso de pré-germinado, que às vezes se necessita sacar água e para manejo, não? Talvez de aplicações de herbicidas, de aplicações de fertilizantes. Então, é importante poder entrar e sair com água de forma rápida e precisa.
Igual forma, si estamos en una condición extrema como esta de la derecha, ¿no? También ahí debe ser los canales, los riegos, los drenajes también tienen que ser eficientes. O sea, no importa la condición. Si vamos a sembrar arroz, debemos estar bien con este tema de manejar, de entrar y salir con agua, ¿no? Eso tiene que estar en la mano, ¿no? Como decimos en el campo, ¿no? Tiene el manejo en la mano. Ahí sí, podemos decir que estamos siendo eficientes con tanto el uso como la distribución, conducción del agua, muchas veces escasa, ¿no? Que tenemos en diferentes zonas. Un ejemplo de uso de agua, eso pasó con nosotros en Rio Grande do Sul, sur de Brasil, hasta 2003, ¿no? Desde el año 70, 80, hasta 2003, ¿no? De ahí para atrás. Nosotros teníamos aquí una productividad de 5 toneladas de arroz limpio y seco por hectárea, ¿no? Eso representa unas 6,5 toneladas para de verde. Y eso estuvo estable por mucho tiempo, ¿no? Bastantes años, porque no teníamos, no tomábamos en cuenta lo que era el manejo integrado, ¿no? Ahí hacíamos cada a parte de manejo, cada punto individual no estaban pegados, no estaban integrados, ¿no? Y por eso no había respuesta de las variedades. No, en esta época, por el mal uso de agua, por la mala nivelación, por entrar con agua mucho, a veces a láminas altísimas, por la desnivelación, malas conducciones, se perdía mucho, ¿no? Y nuestro uso de agua era de 15.000 metros cúbicos por hectárea, para un rendimiento de 5 toneladas. Eso nos daba una relación de 3.000 metros cúbicos por tonelada de arroz producida, que es mucha agua considerando, ¿no? O que tenemos hoy, ¿no? Era demasiado alto. Hoy en día mejoramos la conducción, mejoramos la nivelación, mejoramos la variedad, mejoramos el manejo, entendemos, los productores tienen claro que deben tener sus lotes siempre bien manejados, bien nivelados, ¿no? Para poder manejar láminas bajas, uniformes, ¿no? Con eso reducimos el uso de agua de 8 a 10.000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Entonces, y subimos el rendimiento a 8 a 10 toneladas por hectárea. ¿Qué nos significó eso? ¿No? Bajamos entre 800 a 1.000 metros cúbicos para producir una tonelada de arroz, ¿no? Gastamos 1/3 de agua y producimos casi que el doble en rendimiento. ¿Y eso se debe a qué? Manejo. Hacer las cosas a tiempo, bien hecho, con las dosis recomendadas, al tiempo recomendado, ¿no? Y un buen manejo del agua con la cuestión de nivelación y adecuación de los campos y la conducción. Entonces, campos nivelados con buena conducción, con canales de riego y drenajes bien determinados, bien construidos, ¿no? Nos llevaron a ahorrar esta agua, economizar esta agua. Mejoramos también la cuestión de las taipas, como mencioné antes aquí, ¿no? Que tienen un poquito más de consumo por la cuestión de pendientes, que escapar un poco de agua, se pierde por más evaporación también y percolación, pero mejoramos la nivelación de los campos con taipas, mejoramos el diseño de la taipa y con eso ahorramos agua. Entonces estamos teniendo eficiencia en el manejo de herbicidas y fertilizantes y también eficiencia en el uso de agua, ¿no? Estamos tratando de juntar, tenemos que siempre pensar en esos dos puntos como puntos claves, ¿no? No dejar que que uno interfiera en otro, ¿no? Entonces, ahorramos y tenemos eficiencia, ¿no? Y ahí está la prueba que sí, tenemos más de 1 millón de hectáreas aquí que hacemos con este
desta forma, e isto é mais do que evidente de que foi um grande cambio, não, que procedeu, e hoje podemos dizer que manejamos muito melhor o lago do que manejávamos há 15, 20 anos atrás. Basicamente, nossa época de uso de água, não, de riego, vai desde a preparação, em caso de pré-germinado e transplante, e hasta a floração plena, não? Quando podemos retirar o água ou parar, cerrar o riego de um lote, quando tengamos a floração completa, não? Aí já o arroz daí para adelante já não vai necessitar de riego. Sim, o suelo tem que seguir úmido, pero um suelo que estuvo aí 80, 90 dias saturado com lâmina de água não seca em 10 dias ou 15 dias normalmente, não? Há lomas, há zonas arenosas que sim secam, pero a grande maioria, em caso de Peru, por exemplo, no, dificilmente um suelo desse se vai secar em este período. Então, a floração máxima plena é o máximo onde aí devemos já cortar o suprimento de água, não, e deixar que esta água solo se vá infiltrando e se vá desaparecendo até a cosecha, que deve ser sempre, não, sempre buscando fazer a cosecha em seco. Então, nosso período de riego pode ser reduzido um pouco em el final por el manejo de não andar llenando de água lote que está listo para cosecha, não? Esse é botar água, é gasto de água innecessário, não? E também ao início, não? Muitos passes de água, principalmente em Peru, temos os produtores por el hábito, por la costumbre de ver del trasplante ou de siembra directa, ou seja, ustedes sempre manejam barro, né? Lodo, barro, não? Dificilmente você tem um arroz sembrado em seco, não? Então, mentalmente estão, quando vê um arroz que não esteja dentro do lago ou mesclado com lodo, com barro, que este arroz se vai morrer, que se vai estressar, que se vai perder. E isso não é assim. Se for a verdade, então nós não podíamos sembrar nenhum metro quadrado de arroz aqui, porque sembramos com umidade natural do suelo e só vamos iniciar riego a 15, 18 dias com arroz de terceira a quarta hoja verdadeiras. Então, hasta aí não se riega. O arroz vive solo, não? Claro que é uma condição de umidade com lluvias. Se você tem muitos casos aí que tem em la costa, principalmente, que não chove, é diferente, se seca, não? E principalmente quando tem pré-germinado, se deixa secar ao início, se desidrata, se perde muitas plântulas, não? Pero eu he visto que depois, quando já tenha 2 hojitas, que o arroz já está estabelecido, já tem as raízes anclado já o arroz, e gente fazendo passes de água para darle um morre por si acaso, não? Sendo que abaixo o suelo está úmido, as raízes estão em umidade, então é um morre totalmente innecessário. E recuerden, cada vez que passamos, le damos um morre, estamos gastando entre 1.000 e 2.000 metros cúbicos de água por hectare. Essa é uma água que muitas vezes é botada, é perdida, porque não hizo nada mais que passar por dentro da finca, do lote, da poça, não? Sem generar nenhuma ganância, não? Por a questão de que o arroz já estava em umidade, não? Tinha suas raízes, não? Em suelo já estable e não necessitava este morre. Então, aí entra o que mencionei antes, não? A questão de bom senso, não? Pensar em la eficiência de los produtos e também el ahorro de água, não? Não estar haciendo morres por hacerlo, não? E deixar que vá passando e tirando-lhe água. Primeiro, estamos lavando o suelo, não? Em zonas que tem sal, estaria bem, pero las zonas normales, de suelo normal,
no es muy bueno esta práctica porque estamos lavando y muchos nutrientes que son sales, ¿no? Que se disuelven en agua y son lavados, ¿no? Volatilizados o percolados con el agua que evapora o que infiltra y conduce este fertilizante para zonas donde las raíces no lo alcanzan, ¿no? Entonces, es un punto muy importante que se tenga en cuenta y se tome en cuenta esta cuestión de no hacer mojes innecesarios, ¿no? Bien, aquí también tenemos el tema del trasplante, que podemos mencionar que muchas veces se puede trasplantar con laminita de agua, ¿no? Dejar secar esta lámina para mejor anclaje, para que mejor se establezca las raíces, tenga un poco de oxígeno en el suelo al inicio, es muy bueno, ¿no? Para que se ancle, ¿no? Así mismo el pregerminado, la siembra directa, ¿no? Le va mucho con agua, las raíces se quedan muy superficiales, muy por encima, y es muy fácil que se acame el arroz. Entonces debemos permitir una pequeña seca al inicio para que se establezca, para que se ancle bien el arroz, ¿no? Entonces, son puntos importantes para tener en cuenta. Ok. Viendo un poco lo que es la importancia del agua, ¿no? Vea que hoy en día vemos, está muy arraigado entre todos los investigadores y centros de investigación, en fin, de arroz, mensurando el uso de la cantidad de agua que se utiliza, haciendo trabajos con supresión, con diferentes manejos, ¿no? Y siempre voltados, ¿no? Buscando disminuir la necesidad y el uso de agua, ¿no? Por hectárea. Y está bien eso, ¿no? El único punto que a mí me preocupa porque siempre he visto que cuando suprimimos el agua o retrasamos entrada de agua, principalmente lo que son muchos trabajos que muestran eso, ¿no? Siempre que atrasamos la entrada de agua, perdemos rendimiento. Mire que aquí, entrando a cada 12, a cada 16 días que retrasamos la entrada de agua, perdemos más o menos 1 tonelada por hectárea, ¿no? Entonces, el arroz de verdad no necesita lámina de agua, ¿no? Necesita humedad. El arroz puede producir 15 toneladas solo con humedad, no necesita tener una lámina. Pero hoy en día lo que más nos preocupa es control de malezas, ¿no? Que es eficientizado a través de un manejo eficiente de agua y la disponibilidad de los fertilizantes, de los nutrientes. Entonces, para eso, ¿no? Podemos pensar en supresión de agua, más tarde, talvez próximo 40 días, próximo a diferenciación del primordio y una pequeña supresión, pero en el inicio tenemos la eficiencia del nitrógeno que tenemos que preservar con lámina de agua, con humedad, y la eficiencia de los herbicidas, ¿no? Que preservamos a través de un buen manejo de agua. Y entonces estamos en un dilema donde queremos economizar agua, pero perdemos en eficiencia lo que es herbicidas y fertilizantes. Entonces, otra vez, ese buen término, ese buen senso, ¿no? De encontrar siempre el promedio ahí es muy importante, ¿cierto? Debemos seguir buscando esta forma de economizar, de ahorrar agua, pero sin perder la eficiencia en lo que es los componentes de rendimiento, ¿no? Que son fundamentales para alcanzar
¿no? Dentro de los puntos de manejo que son dependientes del uso de agua. Entonces, vamos a seguir con eso, vamos buscando, pero siempre teniendo en cuenta estas cuestiones. Aquí hay un tema que yo traté y yo busqué esas dos próximas diapositivas en una charla que hizo sobre la presentación sobre arroz rojo, ¿no? Que es una forma de manejar el arroz rojo, puyón, ¿no? La arroz maleza, es a través de un buen manejo de agua. Y nosotros hicimos algunas experiencias ya en Perú, que es la misma que tenemos acá en el sur, ¿no? Las condiciones climáticas, condiciones de suelo, ambientales son distintas, pero pueden funcionar de la misma forma, ¿no? La preparación, déjeme arreglar algo aquí. Bueno, la preparación para lotes limpios, ¿no? Pensando en una preparación para siembra directa, ¿no? Un pregerminado. Un lote limpio de arroz rojo. ¿Cómo sería ideal hacer este manejo, no? Arroz que no tenga arroz rojo. Lotes que no tengan arroz rojo. Eso tiene que quedar muy claro, ¿no? Es hacer una preparación con suelo seco. En esta oportunidad nosotros tenemos temperatura y oxígeno, pero falta humedad, entonces no germinan semillas ahí en esta preparación. Tenemos el suelo preparado, pero no hay germinación, no hay agotamiento. Entonces, hacer una inundación durante un día, ¿no? ¿Para qué? Para que se sature este suelo, para que las semillas saturen, estén a punto de germinar. Tenemos temperatura, tenemos humedad, no tenemos oxígeno, tenemos agua. Entonces, de ahí se hace un drenaje o simplemente se deja que el agua destape, se infiltre, se desaparezca solo por 1, 2, 3 días, ¿no? Y que el suelo oxigene. Al oxigenar, todas las semillas que estaban ahí, saturadas, ya listas, esperando apenas la condición que tenían de humedad y temperatura, esperando el oxígeno, pueden germinar. Y ahí germinan malezas, el arroz voluntario, ¿no? Aquellas semillas que cayeron de la última cosecha, y hacemos un agotamiento, ¿no? 4, 5, 6 días, dependiendo de cada zona, de cada tipo de suelo, de la incidencia de malezas y de voluntario que hay en el suelo, ¿no? Y volvemos a poner agua. Entonces, se hace un fangueo, una preparación, se eliminan esas malezas y se vuelve a poner agua y siembra pregerminado, o siembra directa, o se hace un trasplante. Entonces, una forma de eliminar un poco de semilla. ¿Qué pasa con, por ejemplo, la siembra directa en Perú, donde la queja de los productores es que la siembra directa nos está llenando de arroz rojo, ¿no? Eso es lo que escucho. Y tienen toda la razón, por la forma que manejan el agua, ¿no? Entonces, el manejo de agua entrando aquí en un punto importante que es la cuestión de arroz rojo. Se hace la preparación con suelo seco, inundan, o sea, toda aquella semilla que estaba seca, que no germinó, se va a saturar, luego siembran y luego drenan para que el arroz que ustedes que acaban de sembrar se pegue y se establezca. ¿Qué pasa ahí? Lo que está mencionado aquí. Cuando usted tiene temperatura y oxígeno, ¿no? Pero no tiene humedad, cuando está seco. Inunda, usted ya tiene humedad y temperatura, pero no tiene oxígeno. Al momento que usted drena para que el arroz se establezca, usted pone oxígeno en este suelo y ahí germinan las malezas, los arroces voluntarios y las semillas que usted acabaron de sembrar. Todos germinan ahí, porque es cuando entra oxígeno en este ambiente que está húmedo y caliente. Entonces, lo que tenemos que hacer es alargar un poco este periodo,
Yo sé que para algunos no es posible porque no llega el agua, porque depende del vecino. Bueno, hay muchas situaciones, pero aquellos que tengan esta condición, por favor, pueden hacer eso. Preparen, inunden, dejen un día con agua y agua muy bajita, apenas que tape el suelo, penita que tape, por eso la nivelación es muy importante, ¿no? Y luego deje que esta agua se va desapareciendo y va oxigenando el suelo por una semana que sea, ¿no? Hasta que germinen todas esas semillas que están ahí muy superficiales. Y de ahí entonces puede volver a poner agua, eliminen eso con queima química ou com uma preparação, um fangueio, e aí sim vai a sembrar, ¿no?, as semillas em esta condição. Bueno, esto es outra forma de manejar para lotes que sean contaminados con arroz rojo. Y ahí entra, es muy importante eso aquí, si se puede cumplir. Y le digo que puede porque luego vamos a ver aquí un ejemplo que hicimos ahí mismo en Perú, ¿no? Entonces no es que sea en otro lugar, está en Perú, ¿no? Lo hicimos ahí, cerca a Sullana. Siguiendo este mismo raciocinio de manejar el agua, pensando en, con eso, disminuir o convivir con el arroz rojo, ¿no? Entonces, se hace la preparación con suelo seco o suelo húmedo mesmo, porque ahí germinan semillas, ¿no? Se inunda, se mantiene el agua por lo mínimo unos 15, 20 días. Todas las semillas que estaban antes, que tenían humedad, que estaban germinando, que habían iniciado el proceso de germinación, van a salir de dentro del agua. Todas van a salir. Todas aquellas semillas que durante la preparación, que por ventura alguna humedad que tuviera en el suelo, ¿no? Y esas semillas iniciaron su proceso de germinación, esas semillas usted pone agua, inunda, 15, 20 días y estas plantas todas van a emergir. Esa es la prueba contundente de que el arroz también puede salir, porque ahí salen arroz voluntarios, arroz rojo y malezas, dentro del agua. Entonces, 20 días después, usted hace una preparación, ¿no? Hace un fangueo en suelos muy arcillosos, 4 o 5 días antes, para darle tiempo para que se asiente el agua, los sólidos, los pesados, ¿no? Para que el agua limpie un poco. En suelos arenosos, livianos, un día antes, porque la arena se baja muy rápido, limpia muy fácil, muy rápido, ¿no? Y ahí se siembra o se trasplanta, ¿no? Como quiera. Y se mantiene la lámina de agua. Yo sé que algunos pueden estar pensando, pucha, pero yo sembré y tuve que entrar con el asadón y sacar el agua, ¿no? Eso pasó porque probablemente ustedes estaban manejando charcos, 1 centímetro, ¿no? Charquitos que quedaron. Esto sí va a quemar, va a cocinar el arroz por la cuestión de temperatura. Tiene muy poquita agua. Cuando yo digo mantener lámina de agua, es un suelo bien nivelado y unos 6, 7, 8 centímetros, ¿no? 3 pulgadas de agua, por lo menos ahí, de altura, ¿no? Y el arroz va a salir ahí de dentro y esta agua no se va a calentar y no hay ningún problema, el arroz sale de dentro del agua, ¿no? Es obvio que va a demorar 2, 3, 4 días más para aparecer, pero sale, ¿no? No es como cuando te drena, ¿no? Que luego se agarra el arroz, ¿no? Entonces, es la forma mantener esta lámina de agua. O sea, después que tenemos esta condición, estamos eliminando oxígeno del suelo. Las semillas que están ahí abajo tienen humedad, tienen temperatura, pero no tienen aire para germinar. Entonces, ¿cuáles van a germinar? Las semillas pregerminadas que estamos sembrando o las transplantadas, ¿no? Que eso ya viene de una planta ya formada, ¿no? Pero en caso de siembra directa, va a salir la semilla pregerminada, o sea, ya inició su proceso de germinación, y ahí cae dentro del agua y sigue adelante. Las que están abajo del suelo no salen. Entonces, es una forma muy práctica y que funciona muy bien, ¿no? Para
el arroz rojo para suelos que están contaminados con arroz rojo. Entonces, vale a pena que ustedes prueben, hagan una poza pequeña primero, aprendan a manejar eso, deja que quede pasando una agüita por dentro después de sembrado el arroz, si está muy caliente, depende de la siembra de la tica o de la grande, si está más fresco, si está más caliente, depende de la zona que están ustedes, si están en sierra, si están en la sierra, o si están en la costa. Entonces, cada uno va a encontrar su forma, su época, su manera de hacer, pero prueben, ¿no? Ese es el reto, es el desafío que los hago a ustedes. Experimenten una poza, sembrar con agua, hacer este manejo que está aquí descrito, ¿no? Copien eso, ¿no? Tomen una foto y ejecuten eso como está aquí y ustedes van a ver que funciona, ¿no? Miren esto aquí, esta experiencia aquí, eso es lo que debemos ver, ¿no? Esta foto, la más grande, el agua está limpia. Noten ahí las semillitas de arroz que están ahí con las puntitas blancas porque ya está pregerminado, ¿no? Y esta lámina de agua ahí. Si usted puede mantener esta lámina en 4 o 5 días, esto está ya con el pulloncito ya saliendo y el arroz se pega ahí mismo donde está. Y todas las semillas que estaban ahí abajo se quedan sin germinar, ¿no? Eso está hecho en Perú. Aquí está el resultado, ¿no? Aquí vemos donde está a la derecha, la foto de la derecha, donde está testigo, aquí en las dos líneas azules, ¿no? Esa zona nosotros manejamos de acuerdo a lo que es el natural, normal de los productores, ¿no? Secando, quitando el agua, ¿no? Y aquí antes, inmediatamente anterior, ¿no? En esta parte aquí, y esta de arriba, ¿no? Que es la misma, se mantuvo lámina de agua todo el tiempo. ¿Y qué pasó? El área quedó limpiacita. Apenas el arroz sembrado salió, ¿no? Aquí nos acompañó ingeniero Soberón, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, pregúntele a él, ¿no? Que acompañó eso desde el inicio, ¿no? Y puede ayudar con lo que es este manejo y también los resultados que dieron aquí. Entonces, aquí en la foto de la izquierda inferior, ¿no? Donde está el círculo aquí, mire, se puede notar claramente aquí la presencia de puyón, de arroz rojo, ¿no? Que están más altos, en gran cantidad. Y aquí antes del pretil, de la taipa del bordo, aquí a la izquierda, el arroz limpio, puro arroz, de la diferencia entre secar y mantener la lámina de agua. Este manejo que yo mencioné anterior se hizo en este lote y quedó perfecto. En Perú, no fue en ningún otro lugar. Eso demuestra que sí es posible. Hay que aprender, hay que perder el miedo, ¿no? Y hacerlo de esta forma. Y para trasplante es muy fácil, ¿no? Mantener una lámina de agua, no dejar secar y manejar eso todo de ahí para adelante, siempre con lámina de agua para que las semillas que están abajo no germinen. Siempre que nosotros quitamos el agua y dejamos oxigenar, secar este suelo, estamos permitiendo que germinen malezas, arroz voluntarios y arroz rojo, ¿no? Y ahí contaminamos el lote y ahí se fue nuestro rendimiento, perdimos plata y se fue, perdimos todo este ciclo, ¿no? De ganar plata y sacar buen rendimiento, ¿no? Va a haber competencia y perdemos, ¿no? No vamos a ganar como queremos. Entonces, es una forma, ¿no? De que tenemos, podríamos hablar horas sobre la cuestión de manejo de agua, pero esos son puntos importantes, ¿no? Puntos de entrada que si ustedes se ponen atención, ¿no? Seguramente van a tener éxito en sus próximos lotes. Bien, por aquí terminamos. Muchas gracias. Espero, ¿no? Haber contribuido con lo que es este tema y estoy a la orden para cualquier pregunta o inquietud que tengan ustedes. Juan. Bueno, gracias, doctor. Le damos el agradecimiento por parte de Semillas El Potrero por el tiempo brindado, ¿no? Por
por el tiempo que siempre nos da para llevar nuevos conocimientos y experiencias, ¿no?, al agricultor peruano. Así que, por favor, si tienen alguna consulta, pregunta, lo van dejando en la parte de los comentarios, que estaremos muy atentos a leerla y el doctor a poder responder. Doctor, acá tenemos una pregunta que ahorita le dictamos. A ver. Hay muchos agricultores que se han conectado al último, ¿no?, de la charla, ¿no? Prácticamente a mitad de la charla y quizás se perdieron ciertas partes. Y aquí preguntan, ¿no? ¿Qué tan importante es manejar las láminas de agua de 3 a 5 centímetros? ¿Y qué efectos tendríamos en manejar láminas mayores a 10 centímetros? Láminas mayores de 10 centímetros son para gastar agua, ¿no? Si podemos, con una buena nivelación, mantener 5 centímetros, perfecto. El único que tenemos que tener en cuenta es que debemos mantener aislado, o sea, el suelo sin oxígeno, ¿no? Por lo cual yo terminé mi charla explicando eso, ¿no? De no dejar entrar oxígeno en el suelo y con eso permitir la nacencia de malezas, de arroz voluntarios, en fin, de semillas que no dejamos que germinen ahí, ¿no? En este momento, ¿no? Entonces, al mantener 3 a 5 centímetros, nosotros ahorramos agua, tenemos una economía con mucho menos agua, sacamos más rendimiento, ¿no? Repito, el arroz no necesita lámina de agua para producir. La lámina de agua es una protección para las malezas, que en muchos casos, en muchos lotes, en muchas zonas por ahí, son un problema serísimo, ¿no? Hoy en día tenemos algunas que, aún con los herbicidas, no podemos controlar. Imagínense si dejamos secar eso, ¿no? Entonces, la lámina de agua viene básicamente para eso y para la eficiencia, principalmente cuando se maneja el nitrógeno en forma de urea y se puede aplicar en seco. Necesitamos por lo menos uns 30 días iniciales de una lámina de agua. Luego se puede hacer una supresión, pero los primeros 30 días, hasta que el arroz cierre, ¿no?, esté en pleno macollamiento, aprovechando el nitrógeno y manteniendo limpio, ¿no?, cerrando el ambiente. Con eso suprime bastante lo que son las malezas. Entonces, esto de tener de 3 a 5, perfecto, ótimo, ¿no? Y más que eso ya es gastar agua innecesaria, ¿no? No es necesario láminas mayores que eso. Doctor, tenemos otra pregunta, ¿no? Mencionó del arroz rojo y acá el señor Juan Medina me dice, ¿cuánto tiempo pudo durar la semilla de arroz rojo en el campo? Dice. ¿Cuánto tiempo dura la semilla de arroz rojo en campo? ¿Eso? Sí, sí, exactamente. Esto es 10 años, 15 años, ¿no? No sé, puede ser más que eso. El arroz, ya reportes ahí de más de 15 años, ¿no?, de áreas que no fueron sembradas en 15 años y que antes fueron arroceras y que tenían un arroz rojo y al mover este suelo, germinó arroz rojo ahí, ¿no? Para sorpresa de aquellos que pensaban en que esta área estaba limpia. Entonces, Juan, muy importante, ¿no? Es si ustedes, principalmente en las zonas de Perú, que hoy en día yo sé que sufren, que costa principalmente, ¿no?, con el problema de arroz rojo, es tratar de hacer este manejo manteniendo láminas de agua. Aprendan a manejar, ¿no? Porque la cultura y la tradición que ustedes tienen ahí en la zona, yo sé que es de drenar, ¿no? Entran con asadón, con palas, sacando todas las cositas, ¿no?, para que el arroz se establezca. Y ahí usted provoca la emergencia de las que no queremos, ¿no? Entonces, es al contrario, emparejar bien el terreno y mantener una laminita de agua. Pero por ahí ven con una poza pequeña, van haciendo su experiencia, ¿no? Van viendo cómo funciona, ¿no?
Es una prueba de acierto y error hasta que ustedes encuentren la mejor forma, porque eso es muy particular en cada zona, ¿no? Dependiendo de la zona que tiene viento, que tiene más temperatura, que tiene más agua, que tiene menos agua, que agua tiene esto, que tiene aquello. Hay muchas situaciones, ¿no? En cada valle es un cuento distinto, ¿no? Entonces, prueben, experimenten, no tengan miedo de dejar una cosita pequeña y ver cómo funciona eso. Si le va bien, ok, adelante, hágalo en toda su finca si quiere, pero no dejen de probar. A ver, acá el señor Cristian Santa Cruz Díaz dice, si no dejamos entrar oxígeno al suelo, ¿no retrasamos el desarrollo de la planta y tendríamos problemas con hongos? No, no porque ya usted tiene, lo ideal sería oxigenar este suelo, pero en caso de que usted tenga, por eso yo pasé dos manejos, ¿no? Uno de suelo sin problemas, fue el primero, ¿no? Y otro con problema de arroz rojo, ¿no? Entonces tenemos que pensar ahora es cómo no tener arroz rojo, ¿no? Y dejar que la planta encuentre formas de salir de ahí. Una vez que usted le ponga, le tire el arroz ya pregerminado, este arroz ya no para más, ¿no? La tendencia de ir creciendo y desarrollando y saliendo, siguiendo su curso normal. Siempre, nunca dejando de recordarles, ¿no? Que una buena semilla debe ser utilizada con vigor, ¿no? Si usted pone una semilla de mala calidad, ¿no? Usted va a perder, no tiene vigor, no tiene fuerza, esta semilla probablemente no salga de ahí, ¿no? Semilla buena, de buena calidad, ¿no? Siempre va a salir. La última pregunta, doctor, antes de ya despedirnos. Pedro Alejandro Miranda Carrillo dice, ¿cómo podemos tener más eficiencia y aprovechamiento del nitrógeno en relación con el agua del río? Bueno, es buena pregunta, don Pedro. Nosotros siempre hemos, ahí mismo en Perú, ¿no? En todas las zonas que hemos trabajado, ¿no? Como programa de agronomía del FLAR, estamos incentivando y estimulando que los productores apliquen la urea en suelo seco. Esa es la forma más eficiente de utilizar la urea o el nitrógeno en forma de urea, ¿no? Porque puede ser en sulfato también y nitratos, pero en forma urea, es aplicarla en capa seca y poner agua, ¿no? En caso en este caso, de suelos con arroz rojo, que tú tienes que mantener la lámina de agua para que no esté para que no germine el arroz rojo y se vuelva, pues, me falta el término aquí ahora, que sea el único, el arroz rojo ahí, ¿no? Porque si hay bastante, entonces no podemos secar. En este caso, ahí perdemos en eficiencia del nitrógeno con urea. Tal vez tenga que usar un sulfato de amonio, ¿no? Mezclar ahí para buscar mejor eficiencia. Pero si hay condición de sembrar y antes a tercera y cuarta hoja del arroz, ¿no? Más o menos a uns 15 días por ahí, en condiciones de temperaturas normales, usted puede dar una seca, dejar que blanquee el suelo, no que se agriete ni nada, no. Blanqueó el suelo, una capita seca, aplicar la urea ahí y poner agua encima. Es la mejor forma de eficientizar el uso de nitrógeno, ¿no? Eso es lo que tenemos de más eficiente hoy en día. Pero depende de las condiciones, ¿no? Y da época também. Às vezes, a época lluviosa que você não pode fazer isso. Pero quando seja possível, sempre que seja possível, deixar secar uma capita seca para aplicar urea imediatamente. Hasta 2 dias tem que entrar com água outra vez aí e manter a lâmina da água por lo menos uns 30 dias, não? Para que este nitrógeno quede fijado nesse suelo e seja absorvido por las plantas que aí estão, não? Se secamos
Le hacemos morres, seca y morra, estamos perdendo nitrógeno cada vez que hacemos esse manejo, certo? Por isso, a importância de deixar 25, 30 dias laminita de água, mínima que seja, pero uma laminita de água para deixar que esse nitrógeno quede fijado no suelo e a planta lo pueda utilizar. Ok. Doctor, reiteramos el agradecimiento al FRAR, al Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego, a usted por esta interesante conferencia que ha dictado hoy día, y también le queremos dar las gracias a todos los espectadores que estuvieron con nosotros conectados el día de hoy, y reiterarles que todos los miércoles de cada semana, de cada mes, estaremos llevando diferentes charlas a la misma hora de siempre, 6 de la tarde, hora Perú. Los esperamos para dictar diferentes charlas con ponentes internacionales, ¿no?, que esta vez nos acompañan para poder llevar conocimientos y experiencias a cada uno de ustedes. Doctor, le damos el agradecimiento por su tiempo. Y bueno, doctor, sus últimas palabras ya para dar por finalizado esta charla del día de hoy. Bueno, muchas gracias a todos que participaron, que están por ahí. Esto queda grabado, se puede transmitir, ¿no?, a otros, a alguna persona que esté interesado, que escuche. Cualquier cosa, estamos a la orden para esclarecer, para, quién sabe, a seguir la discusión y este tema, ¿no?, que es, como dice, es un tema que es de suma importancia, ¿no? Está pegado con todo lo que es el parte de manejo, es un buen manejo de agua, hace con que todo funcione, ¿no? Si manejamos más el agua, no importa el fertilizante, si el herbicida fue lo mejor, no importa la variedad, todo se va por menos. ¿Por qué? Porque manejamos mal el agua. Entonces, un buen manejo de agua es la garantía de que todos los insumos que aplicamos funcionen, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, ¿no? Con su nivelación, con sus canales, ¿no? Revisen, pensen durante la noche cómo funcionan sus sistemas, donde pueden mejorar, ¿no? Hagan un dibujo y un papel, que por ahí, quién sabe, sale alguna idea de alguna cosa que sea necesaria, y hágala, ejecute, pongan a trabajar, a funcionar. Eso les ayuda muchísimo en su rendimiento y su eficiencia en su manejo de su arroz. Buenas noches. Gracias, doctor. Bueno, nos despedimos hasta el otro miércoles 22 de julio, que estaremos llevando otra interesante conferencia, el uso de la importancia de la semilla certificada como base para obtener altos rendimientos en el arroz. Estará a cargo del ingeniero Gonzalo Zorrilla. Para más información estaremos colgando el evento a través de nuestras redes sociales, por Twitter, Facebook, Instagram, y como el doctor lo dijo anteriormente, estos videos quedan grabados en nuestras redes sociales por Facebook y posteriormente lo estaremos colgando por YouTube. Así que le damos las gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Buenas noches. Ya. Doctor, para cerrar, porque ya. Ahora sí, doctor. Muy agradecido, doctora. Excelente, interesante. El señor Jonathan le ha gustado la charla. Vamos a estar compartiéndolo con los diferentes fondos que tenemos. Está muy interesante para que ellos también puedan aprender. Y claro, doctor, le agradezco de antemano por parte de la empresa su tiempo disponible que se ha dado, y estaremos para la siguiente charla, cual estaré enviando un correo electrónico para cuando se nos viene. Gracias, doctor. Cuídese. Perfecto. Un abrazo. Hasta luego. Buenas noches. Abrazo a todos. Buenas noches.